Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre el origen de las razas y las naciones en la tierra. ¿Es cierta la historia bíblica de que todos descendemos de los hijos de Noé, de Cam, Sem y Jafet? Vamos a comprobar si eso es así. Me estoy refiriendo a lo que religiosamente se conoce como el mapa de las naciones. El mapa de las naciones precisamente explicaría, ¿no?, según esta visión, cómo las naciones del planeta Tierra descenderían directamente de Sem, Can y Jafet, y ellos, pues al repartirse, ¿no?, esta tierra, bueno, la forma en que Noé, auspiciado por el dios Yahvé, repartió los territorios a sus descendientes, a los hijos y a los hijos de sus hijos, toda esta zona, principalmente de lo que es Europa, África, Medio Oriente y Asia, ya que supuestamente, pues, esto sería el origen de todo, ¿no? Incluso las naciones de América, de esta parte del mundo, descenderían también de los hijos de Noé, los asiáticos, los chinos, bueno, absolutamente todos descendemos de los tres hijos de Noé. Y ahora vamos a ver si eso realmente es así de acuerdo a nuestra investigación. Este es el mapa de las naciones que está basado en el Génesis capítulo 10. Ahí es donde usted puede encontrar los descendientes de Noé, primero obviamente los tres hijos y los hijos de Noé, cuántos hijos tuvo cada uno, sus nombres y luego cómo comenzaron a repartirse la tierra. Bueno, el Génesis menciona, ¿no?, a grosso modo los territorios donde ellos se fueron ubicando, pero desde mi punto de vista el libro que ubica más claramente la forma en que se fueron estableciendo y los territorios es el libro de los Jubileos, que es este que tenemos acá. Es un libro que no está en el canon bíblico, es un documento hebreo que los hebreos sí estudian y ahí hay datos que no están en la Biblia, le pueden servir para comprender más toda esta historia. Bien, vamos a ver esta tabla, ¿no?, este mapa conceptual de los descendientes de cada uno de los hijos de Noé y dónde se fueron ubicando, en qué territorio según esta narrativa. No voy a leer exactamente lo que dice el libro Los Jubileos, ni todo el capítulo del Génesis. Prefiero mostrarlo aquí más gráficamente para que se entienda mejor. Vamos con Jafet y sus descendientes. Los hijos de Jafet fueron 7, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Y estos, bueno, tuvieron sus hijos. Principalmente en la Biblia se mencionan los de Gomer y los de Javán. Exactamente, los descendientes de Jafet llegaron a poblar los países de Europa, la península del Asia Menor y la región de más allá del Mar Negro, pudiendo extenderse hasta la India y China. Es decir, los descendientes de Jafet conformarían las naciones indoeuropeas, básicamente. Entonces, ahora les mostraré un mapa de cómo se repartieron estos descendientes de Jafet, de Cam y también de Sem. Vamos hacia Cam, el otro hijo de Noé, que es el que vio a su padre desnudo, no lo cubrió, sino que fue a contarle a sus hermanos, y Noé lanza la maldición no hacia Cam directamente, sino a uno de sus hijos, que es Canaán. Y ya yo he hablado de esa maldición, en qué consiste, pero aquí lo vamos a recordar un poco para que se entienda la situación incluso de la geopolítica actual. Vamos con los descendientes de Cam, que fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Este es el hijo sobre el que cayó esta sentencia de Noé. Miren los hijos de Canaán: Sidón, Het, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Eveo, Araseo, Sineo, Arbadeo, Semareo y Amateo. Son las naciones que, cuando usted estudia el Antiguo Testamento, son las que sufrieron las invasiones y los exterminios por parte de los hebreos, porque estos eran los que habitaban precisamente en tierra de Canaán. Entonces, cuando Yahvé elige a Abraham y bueno, a toda su descendencia, Yahvé les promete la tierra de Canaán, donde ya habitaban todos estos pueblos, y cuando Israel llega ahí, lo que hace es arrasarlos por completo. Y esto tiene que ver precisamente con la sentencia de Noé hacia el nieto, ¿no? El nieto Canaán, que incluso se sigue reflejando en la actualidad con lo que pasa en esa región, que al último lo vamos a reflexionar. Los descendientes de Cam emigraron hacia África, Arabia, Siria, Palestina y Mesopotamia, porque la tierra de Canaán es la actual Palestina. Bueno, que ya de Palestina como territorio no queda mucho, pero Palestina actual representa el símbolo, ¿no?, de esa sentencia y de esos pueblos que Israel de alguna forma tiene la autorización de su Dios para arrasarlos. Y por último tenemos a Sem y sus descendientes, que de Sem se desprende el pueblo hebreo,
comenzando desde Abraham, pero no solo desde Abraham, porque Abraham desciende de unos personajes anteriores que ya los vamos a ver por acá. Sem tuvo 5 hijos: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Aquí se muestra principalmente la descendencia de Aram, pero centrémonos en la de Arfaxad. Arfaxad tiene un hijo que es Salá y otro que es Eber. De Eber se muestran 2 líneas, una hacia la izquierda, comenzando por Pelec, y la otra por Joctán. Pero vamos a centrarnos en la que desciende del lado de Pelec. ¿Y por qué? Porque esta tiene que ver con el futuro surgimiento de Abraham. De esta línea de Arfaxad, uno de los hijos de Sem, pasando por Sala hasta Eber, de Eber desciende un linaje por uno de sus hijos que es Pelec. Luego viene Reu, Serug, Nacor, Taré, que es el padre de Abraham, y aquí vemos de último a Abraham en esta línea. Por eso se habla de pueblos semitas. Los pueblos semitas también son pueblos árabes. Vemos la línea de donde desciende Abraham. Y cuando buscamos, por ejemplo, el hijo de Sem, uno de sus 5 hijos, Arfaxad, de este personaje hay 2 datos interesantes que, según algunas visiones y revelaciones privadas de la beata Ana Catalina Emmerich, el patriarca Arfaxad fue el hijo predilecto de Sem. Miren, de donde desciende toda la línea que al futuro, ¿no?, tendría al pueblo de Yahvé, a Israel. Era el hijo predilecto de Sem. De todos estos, de los 5 hijos de Sem, Arfaxad sería el favorito. Ahí viene como la elección, ¿no?, o la predilección de un linaje elegido, comenzando obviamente desde Sem, que fue, digamos, el hijo que más bendijo, por así decirlo, Noé. O sea que ahí comenzó la cuestión. Luego Sem eligió a uno de sus 5 hijos como el favorito, Arfaxad. Y Arfaxad tiene otro dato interesante, y es que, como otros personajes de la tabla de las naciones, como también se conoce ese mapa, corresponde al antepasado epónimo de un pueblo o etnia relacionada con los hebreos. El mencionado libro de los Jubileos, que se los recomiendo mucho leer, indica que es el padre de Ura y Queset, fundadores de Ur de los Caldeos. ¿Y de dónde elige Jehová a Abraham? Precisamente de Ur de los Caldeos. El otro es Eber, que me llama la atención porque en hebreo se considera como negro o color oscuro, ¿no? Eso traduciría o significaría el nombre Eber. Existen hipótesis de que el nombre proviene de regiones y pueblos en el Oriente Próximo. Según los textos bíblicos, Eber es un descendiente de Noé y, según la tradición judía, se encontraba presente en la construcción de la Torre de Babel. Se dice que este patriarca, si podríamos llamarlo de alguna forma, es el que se le adjudica el término hebreo. O sea que posiblemente fue el primer portador de ese idioma, supuestamente. Ese nombre hebreo originalmente estaría atribuido a Eber. Una hipótesis establece que Eber era el nombre de una región cuya principal característica era que se encontraba habitada por pueblos de habla hebrea. Eber, hebreos, los primeros hebreos, que al final pues sería el idioma que terminaría hablando Abraham, porque se lo enseñó Yahvé. Era de Ur de Caldea, no tenía ese idioma, ¿no?, como un idioma nativo, y luego lo aprendió porque, bueno, Yahvé se lo fue enseñando. Y es un idioma de los que, bueno, estuvieron presentes, ¿no?, en el tema de la Torre de Babel, dentro de los idiomas que utilizó Yahvé para dividir a las naciones. El hebreo es un idioma extraterreno, enseñado por estos vigilantes, por estos Elohim, por estos seres caídos, oscuros, falsos dioses, que una de las estrategias que utilizaron para dividir a las naciones fue el lenguaje. A cada pueblo le fueron enseñando un lenguaje distinto, y en el caso de Jehová, el pueblo que le tocó tiene un idioma, ¿no?, un idioma que los identifica, que es el hebreo. Y ese idioma, supuestamente, uno de los primeros personajes que lo manejaba era Eber. Y hacia futuro de él descendería el mismísimo Abraham, como vemos acá. Así que el término semita, primero, es por el tema de Sem, hijo de Noé. El término hebreo se le adjudica a Eber, uno de ellos Jacob. Él, que supuestamente lucharía con Dios o con un ángel, se le cambió el nombre por Israel. De ahí viene ese término Israel. Y luego, de las 12 tribus, hay una que se llama Judá. Y de Judá se desprende luego judaísmo, judío, es lo mismo, ¿no? Judá, judaísmo, judío, de ahí se desprende esa terminología. Entonces ya entendemos de dónde se desprende cada uno de estos términos, ¿no? Vamos a recordar la maldición que tuvo Canaán, la sentencia. Vamos a leerla, está en el Génesis evidentemente, pero vamos a leerla del libro de los Jubileos. Era por la tarde y Noé entró embriagado en su tienda, se acostó y se durmió. Mostrando su desnudez mientras estaba dormido, Cam vio a su padre, Noé desnudo, y saliendo se lo dijo a sus hermanos. Es decir, en vez de cubrirlo o bueno,
pasar por alto la situación, fue a contarle a sus hermanos lo que había visto. Entonces Sem tomó su vestido, se levantaron él y Jafet, se pusieron el vestido sobre los hombros, se dieron la vuelta para no verlo, entraron de espaldas y cubrieron las vergüenzas de su padre con el rostro hacia atrás. Noé se despertó del vino, se enteró de cuanto había hecho su hijo menor y lo maldijo así: maldito Canaán, siervo sea sujeto a sus hermanos. Y bendijo a Sem. Mire que llama la atención porque sentencia a Canaán, uno de los hijos de Cam, pero bendice a Sem. ¿Y por qué bendice a Sem? Porque Sem es el primero que tomó el vestido, luego llamó a Jafet para entre los dos cubrirlo. Pero Sem es el que toma la iniciativa de cubrir las vergüenzas de su padre. Entonces bendice a Sem y le dice: sea bendito el Señor, Dios de Sem. Miren que ahí Noé manifestó la bendición y la predilección por su hijo Sem. Sem tomó dentro de sus 5 hijos a uno preferido, que es Arfaxad, y de Arfaxad sería todo el linaje que desembocaría en Abraham, el pueblo hebreo, que es el mismo que Yahvé elegiría, ¿no?, a través de Abraham y los hijos de Abraham. O sea que el tema de la elección viene desde Sem. Y dice acá: sea Canaán siervo de Sem, o sea, esclavo de Sem, y de holgura el Señor a Jafet. More el Señor en la morada de Sem, y sea Canaán su siervo. More el Señor en la morada de Sem. O sea que Dios siempre estaría con Sem y sus descendientes, por supuesto. Mientras que Canaán y todos sus descendientes serían siervos de Sem. O sea, sería un pueblo que siempre estaría sujeto a las intenciones de Sem. Supo Cam que su padre había maldecido a su hijo menor y se ofendió con él, pues había maldecido a su hijo. Se separaron de su padre, él y sus hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Esto nos ayuda a entender varias cosas, ¿no? Primero, lo que vemos en este mapa. Esto que usted está viendo acá es la forma en que se repartió la tierra por parte de Noé hacia sus hijos y los descendientes de sus hijos o sus nietos. Entonces, lo que está en verde es la zona que le correspondió a Cam. Miren que es parte de África, el norte de África, aquí Egipto, la península del Sinaí. Y esto que está resaltado en este recuadro rojo, esto que está aquí, es la tierra de Canaán. Dice el libro de los Jubileos que ese territorio, cuando Noé reparte, ese territorio no le pertenecía a Canaán. O sea, Noé no se lo designó en herencia a Canaán, se lo había dado a Sem. Pero cuando los hijos de Canaán comenzaron a irse a los lugares que les correspondía, vieron esa zona deshabitada y dijeron: quedémonos aquí. Eso es lo que cuenta el libro de los Jubileos. Y ahí es donde comienza, según lo que relata este libro, esa disputa por el territorio. Los primeros que llegaron sí fueron los cananeos, es decir, Canaán y sus hijos, y se establecieron allí antes de que los semitas llegaran. Sin embargo, ese territorio había sido designado a Sem y luego pues viene la disputa. Cuando ya los descendientes de Sem se esparcen y bueno, llegamos al tiempo de Abraham, Jehová sabía que ese territorio le pertenecía a Sem desde los tiempos de Noé. Y él le dice a Abraham: esa tierra es tuya y de tus descendientes. Yo te la prometo y te la voy a dar si me sigues y si me eres fiel en los mandatos que yo te daré. Y ahí es donde comienza el pacto. Es decir, que de alguna forma Yahvé hace que los hebreos reclamen una tierra que ancestralmente les había sido designada, pero que había sido ocupada por Canaán. Y aquí es donde habla de Canaán en Palestina. Can y sus hijos se fueron a la tierra que tenían asignada, que les había tocado como lote la tierra del sur. Es decir, esto que vemos acá, hacia el sur, que sería norte de África. Recuerden que supuestamente el arca de Noé llega en Ararat, lo que es Turquía actualmente. O sea, quedaría por acá al norte, y cuando habla de las tierras del sur, es evidentemente África, que es la parte que principalmente le tocó a Canaán. Bueno, supuestamente, ¿no? La historia de que el arca y todo esto, que ahora lo vamos a hablar. Bien, entonces aquí dice que se fueron a la tierra del sur y vio Canaán que la tierra desde el Líbano hasta la desembocadura del Nilo era muy buena, y no se fue a la tierra de su heredad, al occidente del mar, sino que permaneció en la franja costera al mar, limitada por el Líbano al oriente y al occidente por el Jordán. Es decir, esto, la desembocadura del Nilo, vemos acá, norte de África, aquí en esta parte del delta del Nilo, aquí limita este territorio, y al norte con el Líbano. Está hablando de la franja costera, la franja de Gaza, lo que es el territorio de Israel o el antiguo territorio de Canaán. Aquí se quedó Canaán a pesar de que ese territorio no le había sido asignado. Y dice por acá: le dijeron Cam
su padre y sus hermanos, Cus y Misraim, porque el que toma la decisión de quedarse ahí es Canaán, uno de los hijos de Cam. Te quedas en una tierra que no es tuya, que no nos salió en suerte, no hagas tal. Pues si lo haces, tú y tus hijos caeréis por tierra. Miren cómo desde estos textos ancestrales, desde la sentencia de Noé a Canaán, desde la intención de Canaán de quedarse en un territorio que no le había correspondido y la advertencia que le hacen sus hermanos que si se quedaba ahí sus descendientes caerían por tierra, cómo todo eso se fue cumpliendo en las generaciones futuras. Desde lo que dice el Antiguo Testamento, cuando Israel entró y arrasó, hasta, bueno, el proceso del siglo pasado con el segundo conflicto bélico y lo que sigue pasando en la actualidad. Cómo los descendientes de Canaán siguen cayendo en manos de los descendientes de Sem. Impresionante. Entonces se entiende por qué Israel hace lo que hace, por qué ellos no respetan el derecho internacional, los derechos humanos, lo que dice la ONU. Ellos no obedecen eso. Ellos tienen claro este legado ancestral. Ellos tienen claro que Canaán y los descendientes de Canaán son esclavos de los semitas y los semitas pueden, entre comillas, hacer lo que quieran con esos pueblos, arrasarlos. Entonces cuando se habla de genocidio, ellos dicen, pero ¿cuál? Si nosotros podemos hacerlo. Nuestro Dios nos dio la autorización. Esa gente que está ahí son invasores y tienen además una sentencia por parte de Noé y de Yahvé. Nosotros tenemos el derecho de destruirlos porque siempre serán nuestros siervos. Esa es la mentalidad que ellos tienen claro todo esto. La mayoría de nosotros, como desconocemos esto, entonces, claro, creemos que simplemente es por geopolítica, creemos que simplemente es por recursos o porque se llevan mal. No, esto tiene un legado ancestral con la influencia de antiguos dioses, falsos dioses que pusieron a pelear a estos pueblos. Y ya vemos esto de dónde viene. Sigue diciendo, seréis malditos por esta sedición. Por medio de una sedición os quedasteis y en una sedición caerán tus hijos. Serás desarraigado por siempre. No te quedes en la morada de Sem, le dicen. Pues a él y a sus hijos les tocó en suerte. O sea que en la repartición este territorio era de Sem. Miremos acá, esto que está en amarillo, es el territorio que le tocó a Sem en la repartición que hizo Noé. Y esta repartición incluía este sector que está aquí en el recuadro rojo, donde está la tierra de Canaán. Ahí se lo están diciendo a Canaán. Maldito eres y serás entre todos los hijos de Noé por la maldición que establecimos con juramento ante el santo juez, es decir, ante Yahvé y ante Noé, nuestro padre. Pero no los escuchó y Canaán y sus hijos se quedaron en la tierra del Líbano desde Met hasta la entrada de Egipto, él y sus hijos hasta este día. Pero este es el documento que nos muestra el origen de la pelea por esa tierra. Primero, quien fomentó toda esta división evidentemente fue Noé, respaldado por su Dios, porque al final Yahvé es el que le da la autorización para repartir los territorios de esa forma, como lo vemos acá en este mapa. También se asocia la sentencia hacia Cam y sus descendientes con la miseria que ha vivido el continente africano históricamente. Incluso algunos asocian esa sentencia con el color de la piel, con la raza negra que principalmente se estableció en África. Bueno, de ahí también surge el tema del racismo. Esto ha dado pie para muchas interpretaciones erróneas, pero miren quién fomentó todo esto. El Dios de Noé autorizó una sentencia hacia Canaán y sus descendientes, que curiosamente son pueblos africanos y también los pueblos cananeos que han sido arrasados por los descendientes de Sem y también de Jafet. Entonces, esta sentencia ancestral ha justificado muchas cosas de racismo, de esclavitud en África. Por eso, la esclavitud principalmente surgió en África. ¿Y por qué? ¿Qué dice la sentencia? Serás siervo de Sem y de Jafet. ¿Y qué hicieron los descendientes de Sem y de Jafet hacia el futuro? Pues esclavizaron África porque este Dios lo había establecido de esa forma a través de Noé. ¿Sí ven de dónde se origina todo esto? Entonces no es que la esclavitud porque eran pueblos atrasados o porque los otros eran imperios y colonizaron. No es solo por eso. Ellos cumplieron un mandato ancestral de un falso Dios. Un mandato que vemos que sigue vigente de alguna forma. Y este sería el supuesto origen de las naciones, el supuesto origen de la humanidad después del diluvio, porque ustedes saben que el origen sería en Adán, pero después del diluvio, en ese reinicio de la humanidad, todos seríamos descendientes de los 3 hijos de Noé. Pero ¿esta narrativa es cierta? ¿Somos descendientes de los hijos de Noé? ¿O hay algo en esta historia
que no nos han contado. Bueno, evidentemente esto está basado en la Biblia y aquí en este canal hemos denunciado muchísimas veces no solamente las manipulaciones que ha tenido el documento bíblico, sino que la historia del Génesis, ese supuesto origen de la humanidad pasando por el diluvio y todo esto, no es un relato real sobre el verdadero origen de la humanidad. El Génesis bíblico lo que realmente está relatando es la intervención de falsos dioses, seres o razas extraterrenas que al llegar al planeta Tierra hicieron una manipulación genética en la humanidad, repartieron los territorios, cada falso dios de estos eligió un territorio, enseñaron distintos lenguajes a los seres humanos para dividirlos y bueno, repartieron estas zonas de Medio Oriente para establecer ahí unos pueblos a los que ellos iban eligiendo tiempo después, porque esta repartición no es casualidad que haya sido en esa zona de Medio Oriente, donde se establecieron hacia futuro los grandes imperios de la humanidad. Ahí lo vemos, el imperio romano, el imperio griego, el imperio persa, el otomano, todos los imperios han estado en este territorio, el babilónico, el griego, absolutamente todo se centra en esta zona. ¿Por qué? Porque ahí fue el legado de los antiguos dioses. Ahí repartieron la tierra, ahí repartieron los pueblos, ahí diseminaron su genética, como dice el Génesis 6, y ahí fue elegido el pueblo de Israel. Entonces, en el tema del diluvio, no es como lo dice el Génesis, porque el Génesis es una manipulación de la verdadera historia de la humanidad. El Génesis dice que Noé y su familia, que en total eran 8 seres humanos, se salvaron en un arca de madera y que bueno, a partir de ahí comenzó la humanidad nuevamente. Pero si vamos al libro secreto de Juan, que es una revelación que hace el Cristo, por acá se dice lo siguiente acerca del diluvio. El primer gobernante lamentó todo lo que había nacido a través de él. Una vez más hizo un plan y decidió traer una inundación sobre el mundo humano. Sin embargo, la grandeza iluminada del pensamiento anterior advirtió a Noé. Él anunció a su vez esto a toda la familia humana, los vástagos de la humanidad, mas los que eran extraños no le escucharon. Entonces, aquí hay algo interesante porque se dice que Noé salvó a su familia y esos fueron los elegidos de Dios y todo el resto de la humanidad fue destruido. Y no fue así. Este libro está diciendo que el anuncio fue para toda la familia humana, los vástagos de la humanidad. Toda la humanidad fue advertida. Que cayeron seres humanos en todo ese proceso de destrucción, seguramente, pero la advertencia fue hacia toda la humanidad. Y claro, usted dirá, ¿cómo se advirtió a toda la humanidad si no había televisión, no había noticiero? Bueno, esto fue un proceso de anuncios de distintos mensajeros que advirtieron a los pueblos de la tierra lo que vendría. No por casualidad, todas las culturas ancestrales o casi todas hablan de un diluvio. ¿Y por qué? Porque lo sabían, les fue anunciado, saben lo que ocurrió, se refugiaron muchas de estas culturas en refugios subterráneos. Bueno, esta historia está relatada en todos los pueblos, lo que quiere decir que todos los pueblos sabían de lo que iba a ocurrir. Y por acá hay algo interesante, porque después del anuncio dice que hubo unos que eran extraños que no escucharon la advertencia, y estos extraños eran precisamente los que no pertenecían a la familia humana. Los Elohim, los Nefilín o razas híbridas que se desprendieron de la mezcla de los ángeles caídos con las mujeres humanas. Porque al final el diluvio, el que fue generado de forma natural, fue enfocado para destruir estas razas híbridas. Pero también hubo una inundación que intentaron hacer las razas oscuras, por eso dice acá que el primer gobernante hizo un plan para inundar el mundo humano. Entonces hubo una inundación artificial y hubo una inundación o un movimiento de los elementos global, que ese sí fue generado por la naturaleza. ¿Cuál fue la respuesta de la luz? Mover el planeta por completo para que todos los elementos se agitaran, y esto iba enfocado para destruir no a los seres humanos, sino las razas híbridas que estos seres caídos habían creado acá, gigantes y demás. Y ese fue el objetivo del verdadero diluvio, destruirlos a ellos, y en gran parte fueron diezmados. Pero ¿qué pasó? Que, claro, para poder preservar la semilla humana, el plan consistía en un plan remanente para preservar a la humanidad y las especies vivas. Y claro, para eso no se utilizó un arca, como dice el Génesis. Y aquí lo denuncia. No ocurrió de la manera que dijo Moisés. O sea, lo que está contado en el Génesis, en lo que aquí el Cristo le revela a Juan, no es verdad. No fue verdad esa narrativa del Génesis. Porque el Génesis dice que se escondieron en un arca. Y eso es falso. Tal arca nunca existió. Sino que se escondieron en cierto lugar. No habla de un arca, sino de un lugar. No solo Noé. O sea, no solo Noé y su familia, los 8, sino muchas otras personas
de la raza inconmovible. O sea, lo que se preservó fue un grupo muchísimo más grande de personas, un remanente de la humanidad, no 8 individuos que se tuvieron que aparear entre ellos mismos para poder esparcir la semilla humana, como si fuera un incesto, ¿no? Algo parecido a lo que se dice de Adán y Eva, que bueno, los hijos de Adán y Eva tuvieron que acostarse con su propia madre, en muchos casos, para poder expandir la raza. Entonces, aquí lo deja muy claro. Muchas personas se escondieron o se preservaron no en un arca, sino que entraron en ese lugar y se escondieron en una nube brillante. Pero como en una nube no podemos estar, porque las nubes usted las traspasa, usted no puede refugiarse ahí. Evidentemente aquí lo que está diciendo el libro secreto de Juan es que hubo un plan remanente para sacar a los seres humanos que se iban a preservar del planeta en naves, nube brillante, naves brillantes, naves de la luz, un plan de la luz para preservar la semilla humana. Entonces este libro aquí desmiente de que haya sido Noé y su familia nada más, desmiente de que haya existido un arca y que realmente se escondieron en naves, un plan para rescatar a los seres humanos de todo ese movimiento natural que iba enfocado para destruir a los oscuros. Entonces cuando entendemos esto, ya comenzamos a ver que es falso que en ese reinicio del diluvio todos comenzamos a descender de los 3 hijos de Noé. ¿Por qué es falso? Porque dentro de ese plan se protegió a muchísima más gente, parte de una humanidad. No descendemos de 3 personas, bueno, de 6, porque eran los hijos de Noé y sus esposas, sino que descendemos de una humanidad, una parte de una humanidad. Pero además de lo que desmiente el libro secreto de Juan, hay que tener en cuenta que esta historia de nuestro supuesto origen, del diluvio y todo esto, está basado en la Biblia, en el Génesis, que es la narrativa de Medio Oriente, no es la narrativa del Nuevo Mundo con su religión, de por allá de Europa, de Oriente, las partes donde se utiliza la narrativa bíblica pues para explicar nuestro supuesto origen. Pero es la única versión de la creación, es la única versión sobre el origen de las razas humanas y no es la única. Hay otras culturas que narran otras historias y en este caso voy a utilizar lo que se dice de este lado del mundo, del lado de lo que es las Américas, de Sudamérica, de la antigua tierra del Abdi Ayala, donde las culturas ancestrales recibieron un legado diferente a lo que se recibió por allá en Europa y en Oriente. ¿Cuál fue el legado de Europa, de Asia, de África, de Medio Oriente? El legado de los Elohim. Las tradiciones culturales, ancestrales, religiosas, fueron enseñadas a esos pueblos por los Elohim. Y esa es la tradición que ellos defienden y eso es lo que ellos creen que es su origen. Es decir, el Génesis es el origen contado desde el conocimiento de los Elohim, desde lo que ellos enseñaron a los pueblos, pero no es la verdad, porque los Elohim son seres caídos que se hicieron pasar por nuestros dioses, por nuestros creadores. Si vamos a tradiciones ancestrales de esta parte del mundo, la narrativa es diferente. No se habla de que el hombre haya sido originado del barro de la tierra, como dice el Génesis o como dicen las tablillas sumerias, de que Enki nos creó de la arcilla. No, de este lado del mundo, nuestro origen está más relacionado a un origen estelar. Los pueblos ancestrales hablan de que el hombre descendió del universo, de los cielos, de las estrellas, y que los creadores estelares imprimieron su genética en este planeta para generar las razas, ¿no? Las diversas razas, la raza negra, blanca. Ahora vamos a hablar de eso. Esto está ligado a 4 constelaciones principales en nuestra galaxia que habrían influido en la genética terrestre y en la diversidad de razas que se ven acá. Las constelaciones son básicamente las que menciona Apocalipsis: Acuario, Escorpio, Leo y Tauro. Son cúmulos de estrellas. En esas estrellas giran planetas y en esos planetas viven humanidades iguales a nosotros, pero más avanzados, que depositaron su genética para impulsar el desarrollo físico y espiritual de la humanidad terrestre. Estamos hablando de que razas humanas se mezclaron hace mucho tiempo con la genética terrestre para generar aquí una diversidad racial y que esas razas se repartieran por todo el planeta Tierra de acuerdo a sus condiciones físicas, a las condiciones climáticas y bueno, de acuerdo a varios factores que ayudaban al desarrollo de esa raza. Eso es lo que cuentan los pueblos ancestrales, de que el ser humano, hombre y mujer, no solamente un hombre y una mujer, sino que una humanidad como tal comenzó a ser traída, a descender de las estrellas a este planeta. Es decir, fuimos sembrados. Tenemos un origen estelar. Nuestra creación no fue como tal aquí en el planeta Tierra. Fuimos traídos de otros mundos, de otras estrellas, para desarrollarnos en este planeta que fue designado para nuestro avance físico, mental y espiritual. Entonces, yo este video se los he mostrado algunas veces
que representa más o menos cómo fue el proceso, ¿no? No es que haya sido exactamente así, simplemente es una representación de cómo esas naves de otras civilizaciones humanas mucho más avanzadas vieron que las condiciones de este planeta ya eran óptimas para albergar vida humana. Y en sus naves trajeron humanidades iniciales que, bueno, necesitaban un espacio, ya un espacio independiente para comenzar a desarrollarse. Y aquí en este lugar comenzaron a traer en varios tiempos a seres humanos, hombres, mujeres, muchos, no uno solo, no una sola mujer, un solo hombre, sino muchos. Y esos muchos comenzaron a unirse, a expandirse, a multiplicarse, hasta crear una humanidad, comenzar a desarrollar una humanidad en este planeta. Pero fuimos traídos por humanidades iguales a nosotros, pero mucho más avanzadas. Ellos nos acompañaron por un tiempo en ese desarrollo y luego pues se fueron, nos dejaron en nuestro albedrío para que nuestro avance y nuestro desarrollo estuviera sujeto a nuestras decisiones. Entonces, en un punto de ese desarrollo fue que llega la invasión, llegan los Elohim, los seres extraterrenos negativos, a interferir en ese proceso de avance. Y esa interferencia tuvo que ver con manipulaciones genéticas, división de tierras, lenguaje, bueno, todo lo que luego describe el Génesis. Es decir, el Génesis no habla de nuestro origen, el Génesis habla de la intervención de los Elohim en este planeta Tierra, cómo ellos retrasan ese proceso de avance natural. Y en la sabiduría del Chilam Balam, de estas tradiciones ancestrales de los pueblos del Abya Yala, sostienen los incas que desde el centro del lago Titicaca, en la roca Titicala, emergió el sol y las razas en el momento de la creación. Entonces, miren que la creación que habla el Génesis se dice que se originó en el Edén, en lo que es la antigua Mesopotamia. El diluvio se dice que se originó, entre comillas, nuevamente la humanidad desde el monte Ararat, es decir, Medio Oriente, sur de Europa, Oriente Medio, y a partir de ahí se esparció la humanidad. Es decir, siempre el origen fue por allá. Pero en estas tradiciones se dice que el origen o uno de los lugares donde estas naves que descendieron a sembrar a los seres humanos acá, lo hacían a través de un portal que es un portal natural que aún existe, que es el portal del lago Titicaca o de los Andes, que evidentemente en esa época no estaba ubicado en el mismo lugar que está ubicado ahora. Recuerden que los continentes antes tenían otra configuración, pero el lago Titicaca se dice que desde aquellas épocas ya existía. Y este contiene un portal dimensional donde los hombres de las estrellas aprovechaban para venir aquí en sus naves. Así como está el portal de Medio Oriente, que tanto hemos hablado aquí, que fue utilizado por los Elohim para llegar por allá, los hombres de las estrellas de condición positiva utilizaban el portal de los Andes o del lago Titicaca para venir hasta acá. Y por acá dice que los pueblos aborígenes preservan el código mutante de su origen. Hombres de las 4 constelaciones que mencioné ahorita dejaron el código original en las madres antiguas de los pueblos de esta región. Miren que dice el Génesis 6 que los Elohim descendieron y se mezclaron con las mujeres humanas. ¿Quiénes eran los Elohim? Humanidades desviadas, humanidades distorsionadas, humanoides, reptiles, que podían mezclarse con las mujeres humanas porque estos seres fueron humanidades hace mucho tiempo, fueron humanidades que se desviaron. Entonces biológicamente hay cierta compatibilidad con la humanidad porque fueron humanidades. Es decir, físicamente un ser de estos podría unirse con una mujer. Y por este lado pasó algo similar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los Elohim violentaron a las mujeres. Es decir, fue una unión a la fuerza porque las mujeres rechazaban a estos seres porque eran horribles. Y el libro secreto de Juan narra cómo ellos tuvieron que disfrazarse o hacerse semejantes a los humanos, a los varones, para que las mujeres los aceptaran y luego, bueno, poder hacer ahí todo ese proceso de mezcla. De este lado del planeta también hubo una mezcla genética, pero fue un proceso ya más natural, porque los hombres de las estrellas que influyeron por acá, que muchos de ellos se mezclaron, se quedaron aquí a vivir en este planeta para diseminar una genética, eran humanos normales, es decir, como cualquier otro ser humano por acá, y así se dio una mezcla natural, una mezcla fluida, sin necesidad de violentar a las mujeres humanas. Es decir, se hizo lo mismo, una mezcla genética, pero con un proceso natural. Por aquel lado fue diferente. Entonces dejaron el código en las madres antiguas antes que llegara Lucifer, es decir, antes que llegara la invasión. Se sembró en la matriz orgánica de nosotros el código mutante por excelencia, el código original de las estrellas
que hacia el futuro debería mutar porque sabemos que la rebelión manipuló nuestra genética, pero es una genética que tiende a mutar, tiende a restaurarse y en eso también influye la energía solar. Entonces tenemos un código mutante que se va a ir restaurando con el tiempo para volver a esa condición original. Así que antes que la rebelión llegara, ya el plan de la luz había dejado en este planeta la semilla estelar que iba a permitir que la humanidad continuara ese proceso de ascenso. Luego, pues llegó esta invasión e intentó detener esto, ¿no? Fue desde el lago Titicaca que emergieron las diferentes razas hacia las diversas partes de América y del mundo. Recuerden la configuración de los continentes, antes estaban más unidos y eso permitió que las razas se esparcieran. Pero ese proceso de esparcirse no surgió, como dice la historia oficial contada desde el legado de los seres caídos, que nos dicen que la humanidad se esparció desde Oriente, ¿no? Desde África y todo esto, ¿no? La ciencia oficial dice que todo comenzó desde África, pero es parecido a la narrativa bíblica, ¿no? Porque al final África es uno de los territorios en los que Noé repartió la tierra. Entonces, no es que la humanidad surgió de allá y se esparció, es todo lo contrario. La humanidad surgió en otro punto, relacionado a lo que es el lago Titicaca, que ahora mismo está ubicado en Sudamérica. Es decir, de esta zona la humanidad se esparció hacia el resto de continentes, al revés de lo que dice la narrativa bíblica. No sé si se comprende. Y aquí vemos la repartición de las razas. Entonces, no hay ninguna raza sentenciada, como se cree de esa vertiente, que dice que Canaán recibe la sentencia y al ubicarse en África y en sus territorios, pues es esclavo de los de raza blanca o raza amarilla que han destruido a esos pueblos históricamente. Esa maldición la pusieron ellos con la intención de esclavizar una raza y así lo han hecho. Pero desde este lado del mundo se dice que la naturaleza nos ha dotado de características genéticas y alimentarias que se adecúan a los climas predominantes en la zona donde habitamos. Es decir, cada raza tiene una condición que se adapta a un clima, a una alimentación y tiene unas variantes genéticas para adaptarse de acuerdo al lugar donde se establecieron. Entonces, la gente de piel negra es más resistente al sol, por ejemplo. Los de piel amarilla tienen una mayor conexión con la tierra, con el trabajo de la tierra. Los de raza blanca son más ligados a lo que es el agua, son más resistentes al agua, y los de raza roja más resistentes a lo que es el oxígeno, en el sentido que la gente de raza roja puede vivir en grandes alturas, ¿no? Sobre el nivel del mar y tienen una condición biológica que les permite desarrollarse sin ahogarse, ¿no? Como lo haría otro de otra raza. Entonces, cada raza tiene sus características y eso fue diseñado, fue pensado de esa forma cuando estos hombres de las estrellas vienen aquí y se mezclan con la humanidad que ya estaba sembrada en este planeta para que se repartieran por los distintos territorios y cada uno se adaptara a la condición biológica, climática, física que ya tenían. Y así se comenzaron a desarrollar las razas hasta que vino esta gente, cayeron por acá en Medio Oriente y bueno, hicieron todo lo que hicieron. Y esto que les estoy mostrando es la versión de la creación desde este lado del mundo, basado en el legado ancestral de humanidades luz que contactaron y visitaron a estos pueblos. De aquel lado contactaron las razas caídas y de este lado contactaron las humanidades luz. Claro, las razas caídas también vinieron por acá a hacer sus cosas y también las razas luz fueron por esos territorios también evidentemente a contactar. Pero el legado que prevaleció en Medio Oriente y en esa zona es el legado de los Elohim. Y el legado que prevaleció por estos lados es diferente. Y eso se ve en las culturas ancestrales de cada uno de estos pueblos. Entonces, desde el libro secreto de Juan, se comienza a desmentir lo del diluvio y teniendo en cuenta lo que dicen las culturas ancestrales, pues el tema de las razas tiene su origen en la mezcla genética que trajeron humanidades de otros puntos de la galaxia, se mezclaron con los seres humanos y bueno, ahí se creó la diversidad. Y lo que pasó en Oriente Medio fue la intervención, como vemos acá en el capítulo 6, tanto del Génesis como del libro de Enoc, que dicen que los vigilantes descendieron del cielo y dijeron, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces, toda esa repartición de los 3 hijos de Noé es la repartición de los pueblos que contenían la genética Elohim. Recuerden que todo esto empezó desde Caín. Caín portaba la genética, el linaje de la serpiente. Y de Caín se desprendió un linaje. La esposa de Noé era descendiente de Caín. Entonces se mezcló la genética de Noé, que es una genética humana, podríamos decirlo de esa forma, con la genética de Caín, el linaje de la serpiente. Por lo tanto, los 3 hijos de Noé tienen el linaje de la serpiente. Y dentro de los 3 hijos hubo un linaje escogido que es
el Desén, y Desén, pues ya lo que hemos hablado, hasta desembocar en el actual pueblo de Israel, que portan la genética que desciende de los Elohim cuando aquí se mezclaron con las mujeres. ¿En dónde? En el monte Hermón. Como dice acá, eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. El monte Hermón, que queda, aquí como lo vemos en este mapa, al norte de Israel. Por acá está la zona de Hermón entre Líbano e Israel. Monte Hermón. Este fue el monte donde descendieron estos seres y comenzaron a buscar las mujeres de toda esta zona, diseminando su semilla. Y por eso, pues, estos Elohim eligieron los pueblos de este territorio. Miren que no es casualidad, cuando usted ve el mapa, que toda esta zona de Medio Oriente es una zona desértica. Medio Oriente, esta parte de Asia, norte de África, justo la zona, si comparamos acá, donde Noé repartió el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el fruto, el legado de los Elohim es muerte y destrucción, es desierto. Los desiertos no son ecosistemas naturales de la creación. Es el resultado de la destrucción de la tierra, de la contaminación, de la manipulación. ¿Cuántas guerras no se han dado en estos territorios? ¿Cuántos armamentos termonucleares de los antiguos dioses se explotaron en esas zonas en la guerra de la antigüedad? Muchísimos. Miren cómo quedó el planeta. Claro, desiertos hay por todos lados, incluso en América del Sur, que también vivió ciertos procesos de guerras ancestrales entre estas razas estelares. Pero, sin lugar a dudas, la zona desértica más grande es esto que vemos acá. Es indudable. Y eso es una referencia al legado de los Elohim. Los grandes imperios se establecieron acá, las culturas impulsadas por estos seres oscuros se establecieron acá, y este es el legado que se ve reflejado en la geografía terrestre. Pero si vamos a estos pueblos, miren cómo siguen las guerras actuales. Todo lo que pasa en la geopolítica internacional a nivel de conflictos ocurre aquí, en el lugar donde Noé repartió el territorio a sus hijos. Europa, aliado de Sem, que es Israel en el símbolo, ¿no? Y Europa representa a Jafet. Vemos que ahí está la alianza. Y estos dos se unen para destruir a Canaán, como ya lo hemos visto, y también para destruir a lo que eran países, a lo que son países africanos en las colonizaciones y todo eso. Entonces, no es casualidad que la historia se repita según el mandato de estos antiguos dioses. Y las potencias actuales siguen replicando ese legado ancestral. No por nada, el territorio del sur, según varias profecías, es la esperanza. ¿Por qué? Porque aquí fue depositado un legado completamente diferente. No quiero decir con esto que la gente de América del Sur sea superior o aquí haya más seguridad, porque no, aquí tenemos muchas problemáticas de inseguridad, muchísimas. Pero a pesar de eso, la profecía muestra no solamente el tema de la gente, sino habla como tal del territorio. Un territorio que ha sido preservado en recursos naturales que hay en todo el planeta. Pero los recursos naturales de otros lugares están amenazados por la amenaza termonuclear. Por ejemplo, Estados Unidos tiene grandes paisajes, grandes recursos naturales, pero es un país que está metido en guerras. Es un país que tiene armamento nuclear. Es un país que puede estar amenazado. Es decir, no están seguros esos recursos naturales. Lo mismo pasa en África, lo mismo pasa en Asia, en Europa. Es decir, el único continente que no está involucrado en toda esta pelea es América del Sur. Aquí nadie tiene bombas nucleares y no estamos metidos en la locura de esos conflictos. Así que si se desata un tercer conflicto mundial, uno de los lugares más seguros es América del Sur. Entonces no es por pueblo elegido, no es que la profecía lo mencione porque sí, es la misma lógica de cómo se desenvuelve la geopolítica internacional. El lugar donde no hay bombas de estas y donde los países no se meten en esto, pues por lógica va a ser la zona más segura. Es sencillamente por eso. Entonces son legados diferentes, son historias diferentes, y ese cuentico de que, bueno, descendemos de Noé, del mapa de las naciones y todo eso, es una historia contada desde ese lado del mundo, basado en el legado de los Elohim. Pero no es basado en una realidad. La humanidad ya existía antes del diluvio y todo esto. Nuestro origen es diferente a lo que se cuenta en el Génesis. El Génesis es el legado de los Elohim. Así que yo aquí comparto mi visión, una historia que no se cuenta dentro de la historia oficial, pero es un legado que ha permanecido y que está en nuestros pueblos ancestrales, que nos muestran una versión totalmente diferente. Esto es lo que yo les puedo compartir, mi visión, mi investigación, y
Y ustedes me pueden comentar ahí qué opinan de todo esto. No es más por esta ocasión. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.